El Estado argentino cerró 2024 con superávit presupuestario gracias a que Javier Milei recortó en más de un 25% el gasto público total. Pero ¿cuáles fueron las partidas del presupuesto que experimentaron un mayor tijeretazo? Veámoslo. El Estado argentino cerró 2024 con superávit fiscal por primera vez en los últimos 15 años. Mientras que 2023 concluyó con un déficit público equivalente al 4,4% del PIB, 2024 lo ha hecho con un superávit público equivalente al 0,3% del PIB. Es decir, que solo en el ámbito presupuestario se ha hecho un ajuste fiscal de prácticamente 5 puntos del PIB. Este ajuste se ha concentrado casi exclusivamente en el lado del gasto público. El gasto público real del Estado argentino se redujo en 2024 en un 26,4%. En otras palabras, ya sea con motosierra o ya sea con licuadora, una cuarta parte del tamaño del Estado argentino desapareció en el año 2024. Es con mucha diferencia el mayor ajuste del gasto público en toda la historia de Argentina. ¿Y dónde se ha concentrado este ajuste del gasto público? ¿Cuáles han sido las partidas que más se han reducido durante el último año? ¿Y cuáles han sido, a su vez, aquellas que más han contribuido a acabar con el endémico déficit público del Estado argentino? Empecemos estudiando las partidas que, en términos relativos, más se han recortado durante el año 2024. Como podemos ver en este gráfico, la rúbrica presupuestaria que experimentó mayores recortes durante este año 2024 fueron las transferencias de capital a las provincias, al equivalente a las administraciones autonómicas de España. Esta partida se redujo un 96%, es decir, que prácticamente se eliminó. El gobierno nacional dejó de transferir dinero a las provincias para que éstas ejecutaran obra pública. A su vez, la inversión real directa del gobierno federal, es decir, la obra pública directamente ejecutada por el gobierno federal, cayó en más de un 70%, una magnitud de caída muy similar a la que experimentaron las transferencias corrientes a las provincias, las transferencias de dinero por parte del gobierno federal a las provincias para que éstas sufraguen parte de su actividad presupuestaria corriente. Asimismo, el resto de gastos corrientes no contemplados en esta tabla del gobierno federal también se contrajeron en un 65%. Y luego nos encontramos con que los subsidios a la energía cayeron un 34%, el gasto en programas sociales se redujo un 32% y los subsidios al transporte un 29%. A partir de aquí, todos los otros recortes fueron inferiores al recorte promedio del conjunto del presupuesto. Por consiguiente, como digo, en términos relativos, las partidas donde más se metió la tijera son las que he mencionado: obra pública, gasto corriente y subsidios. Ahora bien, démonos cuenta de que, salvo alguna excepción, todas estas partidas tienen un peso relativamente pequeño en el conjunto del presupuesto. El peso que estas partidas representan sobre el gasto presupuestario de 2024 lo podéis encontrar entre paréntesis. Estamos hablando del 0,1%, del 2,5%, del 1,6%, del 1%, del 0,2%, del 7,4%, del 10% o del 2,4%. En general, ya digo, el peso es bastante modesto. Por eso también es importante estudiar cuáles son las partidas que, en términos absolutos, han experimentado un mayor recorte. Porque si recorto el 100% de 1, dejo de gastar 1. Y si recorto el 10% de 1000, dejo de gastar 100. Por tanto, aunque el recorte relativo del 10% en una partida sea menor que el recorte relativo del 100% en otra, en términos absolutos, la contribución del segundo recorte, del 10% sobre 1000, a la reducción del déficit, a la gestación del superávit, ha sido más importante que el recorte de la primera partida. Pues bien, en esta infografía podéis encontrar los mayores recortes en términos absolutos del primer año de gobierno de Javier Milei, los recortes que ha sido necesario, imprescindible, aprobar
para gestar un superávit que empiece a sanear financieramente al Estado argentino. En términos absolutos, el mayor recorte lo han concentrado las pensiones contributivas. Aunque en términos relativos el recorte de esta partida se ubicaba bastante por debajo de la media, en términos relativos las pensiones contributivas se recortaron un 16%, casi la mitad que la media del presupuesto, como son a su vez la partida más cuantiosa del conjunto del presupuesto, han terminado siendo también aquella que en términos absolutos ha experimentado un mayor ajuste. Concretamente, el 19% de todo el recorte del gasto público ejecutado en el año 2024 es un recorte a las pensiones públicas contributivas. Si sumáramos también el ajuste sobre las pensiones no contributivas, llegaríamos al 20% de todo el recorte hecho por Milei al presupuesto estatal en 2024. No se entienda esto, por cierto, como una crítica. Sé que a mucha gente le produce urticaria pensar en recortes a las pensiones públicas y que creen que es posible recortar muchísimo el gasto público sin tocar ni un solo céntimo a las pensiones públicas. Pero eso es una fantasía tanto en Argentina como en España. Si hubiese que recortar un 25% el gasto público total en España, sería absolutamente imposible hacerlo sin meter seriamente la tijera a las pensiones públicas. Y si alguien no tuviese la valentía de hacerlo en una coyuntura en la que resultara absolutamente imprescindible, tan solo estaría condenando a la bancarrota al Estado español. Por eso, ya digo, no se entienda esto como una crítica a Milei. Milei ha hecho lo que tenía que hacer: recortar mucho el gasto público total y, por tanto, también recortar las pensiones públicas, aunque sea un recorte por debajo de la media. La siguiente partida que ha experimentado en términos absolutos un mayor recorte ha sido la obra pública. Ya vimos que también era una de las que más recortes había experimentado en términos relativos, de alrededor del 70%, y en este caso también lo es en términos absolutos. El 15% de todo el recorte del gasto público de 2024 en Argentina se corresponde con recortes de obra pública. En tercer lugar encontramos los recortes sobre los programas sociales, que en términos absolutos representan el 12% del ajuste total. En cuarto lugar, los recortes a los subsidios a la energía, que suponen el 10% del recorte total del presupuesto. Y en quinto y sexto lugar, prácticamente empatados, con un 9% cada uno de porcentaje sobre el recorte total del presupuesto en 2024, tenemos los salarios, la rebaja del sueldo y los despidos de empleados públicos, por tanto, el menor monto de nóminas públicas, y a su vez las transferencias corrientes a las provincias. Ambas están seguidas muy de cerca por los recortes de transferencias de capital a las provincias, que suponen el 8% de los recortes totales. Y la última partida cuyo recorte vamos a mencionar, porque además se ha generado durante 2024 mucha polémica alrededor de ella, son los recortes a las transferencias a las universidades públicas. En términos relativos se les recortó el gasto un 25%, por debajo de la media nacional, y en términos absolutos representan un 5% de todos los recortes aprobados por Milei en 2024. Como digo, todos estos ajustes presupuestarios han permitido pasar de un déficit fiscal del 4,4% del PIB en 2023 a un superávit fiscal del 0,3% del PIB en 2024. Por tanto, en puntos de PIB estamos ante un ajuste de 4,7 puntos. Si bien este ajuste minusvalora la dificultad real de lograrlo, porque entre medias el PIB se ha contraído. El PIB de 2024 es menor al de 2023, lo que ha provocado una reducción de los ingresos reales de casi el 6%. Pues bien, a pesar de que han caído los ingresos reales en un 6%, como se ha recortado mucho más el gasto público, en términos de saldo presupuestario, se ha pasado, como digo, de un déficit del 4,4% a un superávit del 3%. Por tanto, un ajuste de 4,7 puntos de PIB. Por tanto, en términos absolutos, los mayores ajustes presupuestarios ejecutados por Milei en 2024 fueron a las pensiones, a la obra pública y a los subsidios.
Ahora bien, todo este análisis sobre los recortes de gasto logrados por Milei en 2024 quedaría tremendamente incompleto si no mencionáramos el que ha sido, sin ningún lugar a dudas, el mayor ajuste de todos, el ajuste del déficit cuasi fiscal, es decir, de los intereses que pagaba el Banco Central, que es una entidad pública, por sus pasivos remunerados. En 2023, el Banco Central de la República Argentina abonaba un tipo de interés anualizado del 133% sobre sus pasivos remunerados, es decir, sobre los pases y sobre las LELIQs. Pues bien, a lo largo de 2024, todos estos pasivos remunerados tradicionales han sido eliminados. Esta deuda ha pasado a ser deuda del Tesoro y el tipo de interés abonado sobre estos pasivos ha caído de manera muy sustancial. A día de hoy, el tipo de interés que marca el Banco Central sobre sus operaciones de política monetaria es del 32%. Esto significa, en otras palabras, que el gasto en intereses cuasi fiscal ha caído desde aproximadamente el 10% del PIB hasta convertirse en un gasto fiscal del orden del 2% del PIB. Uno de los mayores ajustes relativos del gasto y desde luego el mayor ajuste absoluto, con mucha diferencia, de todo el gasto público del Estado argentino. Porque recordad, todos los recortes anteriores que hemos mencionado totalizaban un ajuste de 4,7 puntos de PIB. Y solo el ajuste en el déficit cuasi fiscal, solo la reducción del gasto en intereses que abonaba el Banco Central sobre sus pasivos remunerados, totaliza 8 puntos de PIB. Pero es muy importante entender, como ya hemos explicado en otras ocasiones, que ese recorte tan importante del gasto cuasi fiscal, esa reducción tan importante del gasto en intereses, no habría sido posible en absoluto de no haber ido acompañada de un recorte en el gasto fiscal. Los tenedores de deuda te financian con menores tipos de interés porque has solucionado tu desequilibrio presupuestario primario. Si se hubiese perpetuado el déficit público y por tanto la expectativa de emisión futura de más y más y más deuda, el tipo de interés que abonas sobre tus pasivos no habría bajado, sino que habría subido. Y además tendrías que haberlo financiado con más emisión monetaria y por tanto la inflación no habría bajado, sino que se habría disparado hasta una hiperinflación. De ahí que la clave del éxito del programa de estabilización macroeconómica de Javier Milei resida en el ancla fiscal, en el ajuste presupuestario que acabamos de desgranar. Y desde luego uno de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei en 2025 ha de ser consolidar este ajuste estructural del gasto y por tanto el equilibrio presupuestario que resulta de él.